Hola chicos, mi nombre es Jessica Alejandra Santos y quiero compartir con ustedes un cuento que me llamó mucho la atención. Este cuento se llama La Fiesta. Todo ocurrió en una tarde de enero de 1998, cuando Felipe, después de terminar su jornada escolar, regresa a su casa y se encuentra con su madre, una señora mayor, quien le dice que había sido despedida del trabajo sin ninguna razón. Felipe se molesta tanto y a su vez se da cuenta que él tiene que tomar las riendas de su hogar, ya que es el único hombre porque su padre los había abandonado. Él estaba a cargo de su hermana menor y de su mamá. Él decide salir de su casa a buscar un trabajo. Entonces va camino hacia la casa de su novia y va pensando en oportunidades que él pueda encontrar para empezar a trabajar. Él decide ir a la casa de su novia y de camino se acuerda que tiene un amigo que se llama Pedro, quien le había dicho que cuando lo necesitara podría comunicarse con él para pedirle ayuda. Entonces, cuando llega a la casa de su novia, le dice a ella que va a ir a la casa de Pedro para pedirle, por favor, trabajo. Entonces su novia le dice que no lo haga porque Pedro es una persona mala, no saldría nada bueno de eso. Pero Felipe no la escucha y decide irse al centro de Bogotá a buscar a Pedro. Cuando llega allá, Pedro lo saluda y le dice que es muy extraño ver un joven tan juicioso por allá, que a esos lugares no van los niños buenos. Pero Felipe de una vez le dice que él necesita de él porque necesita un favor. Entonces le pregunta que si es dinero lo que necesita y Felipe le contesta que no es dinero. Él necesitaba un trabajo porque no tendría dinero para pagarle la deuda. Entonces Pedro le empieza a comentar la oportunidad de trabajo que le puedo ofrecer, la cual consistía en salir a la carrera séptima, hacerle para un taxi y robar al taxista con una pistola que le iba a prestar, una pistola descargada para que no se metiera en problemas mayores. Felipe, después de tomarse unos tragos de cerveza, decide salir e ir a buscar a quién atracar, a cuál taxista atracar. Antes de salir, Pedro le dice que en caso de cualquier cosa, por ejemplo, si llegaba a estar herido, si lo venían siguiendo, tenía que hacer lo posible por llegar al bar, porque allí lo podría curar, Pedro tenía la manera de curarlo y de esconderlo. Entonces Felipe sale a hacer el trabajo de esa noche. Cuando viene bajando por la carrera séptima, el primer taxi, Felipe se encuentra con un señor, le hace paro y se encuentra con un señor de edad avanzada. Él piensa un poco en su familia, él recuerda que es una persona que realmente necesita el dinero y decide dejarlo pasar. Le dice que no, que le hizo paro pero no tenía dinero, le agradece y el taxista se va. Después viene un segundo taxi, un taxi de vidrios negros blindados al que Felipe no le hace paro porque él recordó que Pedro le había recomendado que ese tipo de taxis sabían cómo era el negocio, sabían cómo era la movida, entonces que no se fuera a meter en problemas con esos taxistas. Después vino un tercer taxi. A ese taxi le hace paro y se da cuenta que es un hombre de edad intermedia, un señor obeso, de cabello aún negro. Él le hace paro y se sube al taxi. Le dice que necesita ir a uno de los callejones que quedan cerca a la estación de La Sabana, en el centro de Bogotá. Entonces el taxista le dice que se suba, que se le hace extraño ver a un joven a esa hora por ahí, pero que se fueran juntos. Entonces Felipe se sube al taxi y durante el camino le va contando, el taxista le pregunta que por qué se ve tan nervioso, que qué le sucede. Entonces Felipe le cuenta que se había enterado de tener un problema familiar, que a su mamá la habían despedido del trabajo. Entonces el taxista le decía que tuviera calma, que todo se iba a solucionar. Antes de llegar a la estación de La Sabana, se empiezan a ver los callejones llenos de indigentes, de mujeres, de trabajadoras sexuales. Y Felipe se da cuenta que ya está a punto de llegar al lugar donde iba a ocurrir el trabajo que él tenía que cumplir. Cuando están pasando por el frente de la estación de La Sabana, le pide al taxista que gire a mano derecha por uno de los callejones. Pero el taxista le dice que por ahí es muy peligroso, que es mejor que no se metan por ahí. Felipe le insiste y el taxista gira por el callejón. Cuando están en la esquina, Felipe siente en sus bolsillos el frío del hierro del revólver que le habían prestado para cometer el acto.
Entonces Felipe saca en cuestión de segundos el arma de su bolsillo y se lo pone en el cuello al taxista. El taxista le dice que no haga eso. Le dice, ¿qué estás haciendo, muchacho? Estás dañando tu vida. Entonces Felipe le dice, entrégueme el dinero. Y el taxista saca el rollo de dinero y se lo entrega a Felipe. Felipe se baja del taxi corriendo y se esconde entre los callejones más vacíos para llegar lo más rápido posible al bar. Pero entre una de esas calles, un taxista venía detrás siguiéndolo y le cerró el paso. El taxista hizo que Felipe se detuviera, lo tiró al piso y empezaron a llegar muchos y muchos más taxistas a saber qué era lo que a detener a Felipe. Felipe, mientras estaba en el piso, logró escuchar la voz del taxista que lo había recogido. Y este taxista le dijo, yo sé que eres un muchacho, pero igual no dejé de desconfiar en ningún momento. Puse el GPS, Paul y Jacob venían detrás de nosotros, un taxi me venía siguiendo y ellos se dieron cuenta. Mientras Felipe estaba en el piso, todo sentía que llegaban y llegaban más taxistas. Entre varios taxistas lo amarraron y lo subieron en la parte de atrás de uno de los carros y uno de los taxistas dice, vámonos al lugar para que comience la fiesta. Lo llevan a uno de los bosques más cercanos al lugar donde estaban y allí lo amarran lo desnudan completamente, lo hacen, uno de los taxistas se le acerca y le escupe la cara. Felipe siente como el gargajo que tiene pegado en su cara le empieza a caer por su piel. Después, un taxista gigantesco de cuerpo enorme le dice que tiene que besarle los pies a todos los taxistas. Entonces Felipe le empieza a besar los pies y a pedirles perdón a todos los taxistas. Cuando llega a los pies del hombre gigantesco, este se quita la correa y le empieza a pegar con la chapa de la correa en la cara, en la espalda. Felipe levanta la mirada y se da cuenta que están empezando a caer muchas gotas de agua, es decir, que se avecinaba una tormenta. Entonces Felipe empieza a sentir como la sangre que tenía en la cara se le empezaba a coagular. De repente, uno de los taxistas le dice que tiene que tomarse obligado un trago de aguardiente para que no sienta el dolor que va a sentir a continuación. Felipe no sabía lo que iba a suceder. Para terminar la fiesta, uno de los taxistas, el taxista gigantesco, dice que por favor llamen al indio, que el indio les iba a ayudar para concluir la fiesta. Cuando llegó el indio, Felipe levantó la mirada y se dio cuenta que traía en sus manos una cuerda y un machete. Y una piedra. Entonces le dice a uno de los taxistas que necesita ayuda. Entonces les tiran las manos a Felipe, le amarran con la cuerda y le ponen la piedra en las manos. Mientras Felipe agacha la mirada y vuelve y la levanta, escucha el sonido del machete cortándole las manos. De repente las manos de Felipe cayeron al piso como si fuesen las manos de un muñeco. Ya no tenía Felipe sus manos. Cuando el taxista gigantesco recogió las manos y dijo, este será mi trofeo y esa será la lección para que tú no vuelvas a hacer eso. El taxista que había recogido inicialmente a Felipe le dijo que por favor alguno de ellos lo llevaran a cualquier hospital de caridad, pero que ya se iba sin sus manos. Este fue un cuento escrito por Mario Mendoza en el libro Una escalera al cielo. Es una recopilación de la editorial Planeta. Gracias.